Hola amigos, ¿qué tal? Saludos muy afectuosos. En este vídeo vamos a ver las conexiones que suelen llevar los variadores de frecuencia. Y a continuación realizaremos precisamente la conexión de este variador de frecuencia y lo pondremos en funcionamiento. Aquí vemos un esquema de bloques de un variador de frecuencia. Aquí vemos la entrada en corriente alterna y se convierte a corriente continua. Aquí se filtra y aquí la corriente continua se vuelve a convertir en corriente alterna. Puede tener una entrada monofásica y salida trifásica o entrada trifásica y salida trifásica. Y aquí es donde está el control y las entradas y salidas. Aquí vemos otro esquema también donde vemos la línea, en este caso una línea trifásica de entrada, el rectificador que la convierte a continua. Aquí está la corriente continua donde se filtra. Y aquí tenemos el inversor. El inversor son estos transistores que son los transistores IGBT, que son los elementos electrónicos que generan la potencia, generan la onda de potencia, en este caso onda trifásica, según el procedimiento PWM, que es modulación por ancho de impulsos, el transistor IGBT. Y todo esto es controlado por un microprocesador. Y aquí vamos a ver lo que realmente nos interesa ver en este vídeo, que son las conexiones de los variadores de frecuencia. Este es un esquema muy facilito del programa Cadecimu, que también trae un variador de frecuencia. Pues tenemos las entradas analógicas, eh, giro hacia un lado, giro hacia el otro, y otras dos entradas analógicas que se pueden usar para otras funciones. Aquí tenemos eh, entradas digitales, dije analógicas, entradas digitales, que son 0, son 1, son las 4 entradas digitales, marcha hacia un lado o hacia el otro, y dos entradas digitales libres. Y aquí tenemos la entrada analógica donde se conecta el potenciómetro o resistencia variable. Aquí tenemos la conexión de una resistencia de frenado que se conecta en algunos variadores, y esta resistencia es para absorber la corriente que se genera durante el frenado de un motor. Durante el frenado de un motor, en el intervalo del frenado, pues se va generando una corriente en el estator, que es absorbida por la resistencia que llevan los variadores. Aquí vemos una resistencia de frenado. Aquí vemos otro esquema, igualmente entrada trifásica, salida hacia el motor, resistencia de frenado, que es opcional. Hay muchos variadores que no las llevan, y otros también las llevan según el modelo. Y aquí tenemos dos entradas digitales
marcha hacia un lado y marcha hacia el otro. Y aquí tenemos la entrada analógica para el potenciómetro o resistencia variable. Aquí igualmente, este es un esquema de control independiente del variador, pero aquí tenemos también el variador igualmente, los dos interruptores abiertos para provocar el giro hacia un lado o hacia el otro, y la resistencia variable o potenciómetro. Aquí tenemos dos contactos libres, un contacto cerrado y un contacto abierto. Aquí vemos también, aquí hay un esquema de control de mando también independiente de lo que es el mismo variador. El variador en este caso es de entrada monofásica y salida trifásica. Tiene sus contactos libres, uno abierto, un cerrado. Los 4 contactos digitales, 2 para el funcionamiento del motor y 2 libres. Aquí tenemos una entrada para un relé. Aquí tenemos 2 salidas analógicas en corriente 0,20, 420 miliamperios, en tensión 0,10 voltios, y lo más común que es la entrada del potenciómetro, o sea, las conexiones para el potenciómetro. Y aquí igualmente una resistencia de frenado en el caso de que se use. Aquí tenemos también igual resistencia de freno, que es opcional según el modelo. Entrada trifásica, salida trifásica, marcha directa, paro, marcha inversa, y estas son las demás. Entrada multifunción, que estas se pueden utilizar, por ejemplo, para trabajar a distintas frecuencias ya programadas o para otras funciones. Aquí tenemos el potenciómetro de referencia también, de frecuencia, la señal analógica. Aquí tenemos igualmente, que hemos visto en los modelos anteriores, un contacto abierto y uno cerrado y un común contacto libre de salida. Aquí tenemos una salida fotoacoplada multifunción y el común también, o sea, es una salida libre, pero por transistor mediante un autoacoplador. Aquí tenemos salida analógica multifunción y un voltímetro, y o sea, el terminal común de la salida analógica multifunción. Aquí tenemos un variador modelo Altivar 31 de Telemecanique. Entrada monofásica, salida trifásica. 2,2 kilovatios de potencia, equivalente a 3 caballos. Aquí tenemos la botonera, giro izquierda, giro derecha y un interruptor paralelo al giro derecha para que el motor se quede funcionando fijo. Aquí tenemos el potenciómetro o resistencia variable, que nos valdrá para regular la velocidad del motor. ¿Veis? Aquí están los 3 cables común y los 2 pulsadores marrón y azul, y aquí tenemos los 3 cables del potenciómetro o resistencia variable. Aquí tenemos el cable de conexión,
fase neutro y tierra. Y aquí están los cables que van al motor. Un motor trifásico, 3 fases y tierra. A continuación vamos a realizar las conexiones. Abrimos la tapa, quitamos una tapa de plástico que hay aquí y primero conectaremos. Vamos a abrir un poco esta tapa para que nos sea más fácil las conexiones y vamos a conectar la alimentación. Aquí tenemos tierra, conductor de protección, fase y neutro, aunque es igual. En este caso es igual. Cable de alimentación monofásica, tierra, cable de tierra, fase y neutro. A continuación realizamos las conexiones del motor. Fase 1, fase 2, aquí pone T1, T2, T3, vamos a cambiar este para igualarlo, ahí, T1, T2, T3 y cable de tierra o de protección. Y a continuación conectamos los cables de los pulsadores común, L1, cualquiera de los dos, L1, y LI2.
Estas son las entradas de los pulsadores. Entradas digitales. O es 0 o es 1. Y a continuación, y finalmente conectamos la entrada del potenciómetro o resistencia variable. Aquí está el común, la salida A y 1, y la conexión a 10 voltios. Aquí se recibe una señal analógica y aquí señales digitales. Las señales digitales o es 0 o es 1, pero las señales analógicas pueden ir desde el 0 hasta el infinito. En este caso, aquí se trabaja con una tensión analógica de 0 a 10 voltios, que es la que se va regulando con el potenciómetro. Ya hemos completado las conexiones del variador. Vamos a colocar la tapa. Ahí está. La tapa superior. Cerramos. Y a continuación ponemos el dispositivo en funcionamiento. Debo decir que cuando me refiero a que tenemos realizadas las conexiones del variador, lógicamente me refiero a las conexiones básicas, que son los pulsadores o los mandos de giro izquierda y derecha y el potenciómetro. Lógicamente los variadores, como habéis visto, pues tienen otro tipo de conexiones. Ya tenemos el variador conectado. Aquí está la pantalla que pone RDI, ready, listo, y a continuación lo ponemos en marcha. Está programado para una frecuencia de 50 Hz con una aceleración de 5 segundos y una deceleración o paro de 2 segundos. Vemos el funcionamiento. Giro a izquierda. Paramos. Vemos cómo arranca progresivamente. Y cómo para también progresivamente, aunque un poco más rápido. Ahora realizamos el giro hacia derecha. Hemos levantado un poco el tablero para que se vea bien el visor y entonces
vamos a ver cómo controlamos la frecuencia con el potenciómetro. Ahora está a 50 Hz, va bajando, ahora está en 40 Hz, bajamos la velocidad del motor, ahora está en 20 Hz. Vamos a bajarla hasta 10 Hz, por ejemplo. Vemos además que no pierde fuerza el eje. Y volvemos a subir a la frecuencia programada de 50 Hz. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y como siempre, gracias por vuestra atención.